Saludos comunidad del último huésped. Me llamo Iván y crecí en un pueblo. Nunca salí de ahí, mientras muchos de mis amigos se fueron a la ciudad a estudiar o a buscar un trabajo distinto. Yo decidí quedarme. Sentía que debía ayudar a mi padre en las labores del campo. Él siempre me enseñó a valorar la tierra y a entender que era lo único seguro que teníamos. Yo tenía apenas 25 años cuando empecé lo que con el tiempo se convirtió en mi refugio, aunque en realidad no era más que un terreno baldío de la familia. Había una construcción en obra negra que nunca se terminó. Para muchos era un lugar vacío, pero para mí se convirtió en algo muy especial. Desde joven me gustaban los perros. En el pueblo era común verlos en las calles. Muchos estaban flacos o enfermos. Algunos tenían la mirada triste y otros una patita lastimada. Siempre que pasaba junto a ellos sentía que me seguían con los ojos, como si me pidieran ayuda sin decir nada. Un día decidí llevar al primero a nuestro terreno vacío. Le di un poco de agua y lo que pude encontrar de comida. Lo vi comer con desesperación y ahí supe que no podía dejarlo solo. Ese día comenzó todo. Con el tiempo otros perros fueron llegando. Uno estaba casi ciego y apenas reconocía las cosas. Otro tenía una oreja desgarrada. También recuerdo a una perrita que cojeaba porque una fractura no había sanado bien. Yo los metí al terreno porque estaba cercado y ahí no podían escapar. Todas las mañanas iba a verlos. Les daba comida y les limpiaba un poco el espacio. En las tardes volvía para pasar más tiempo con ellos. A veces lograba que algunos se recuperaran y cuando estaban más fuertes los entregaba a personas mayores o a gente de la sierra que podía cuidarlos. No era fácil, pero cada uno de ellos me enseñaba algo distinto. Era como si agradecieran con la mirada. No estaba solo en esa tarea. Mi novia Marisol me acompañaba. Ella tenía 24 años y había aprendido muchas cosas de su madre. En el pueblo la conocían como bruja, aunque en realidad no lo era. Lo que hacía era rezar. Preparaba cosas para curar dolores y ayudaba a calmar a la gente que sufría de ansiedades. Su madre tenía fama, pero quienes la conocían sabían que lo que hacía era por ayudar. Marisol aprendió de ella y con el tiempo entendió que también los animales podían recibir alivio si se les trataba con paciencia y con fe. Ella me acompañaba algunas tardes y juntos buscábamos la manera de darles un poco de cuidado. Entre los dos formamos una rutina. Yo armaba casitas improvisadas con láminas y tablas para que los perros tuvieran sombra y un espacio donde dormir. Ella preparaba remedios contra pulgas o infecciones de piel. Nunca buscamos hacer algo grande, pero al ver a los perros mejorar, sentíamos que valía la pena. Era un esfuerzo humilde, pero nos hacía sentir orgullosos. Para muchos era solo un terreno baldío con perros callejeros, pero para nosotros era un refugio. Era la prueba de que con poco se podía cambiar la vida de alguien aunque fuera un animal. Desde niño pensé que los animales sienten más de lo que creemos. A veces cuando regresaba cansado del campo y veía que los perros corrían hacia mí con las colas agitadas, sentía que todo valía la pena. Marisol también lo sentía. Decía que cada animalito tenía un alma distinta y que algunos traían consigo historias que nunca íbamos a entender. Era una manera de pensar que me hacía verlos con más respeto. Con el paso de los meses, nuestro refugio improvisado empezó a llenarse más de lo que imaginábamos. Otras veces pedí a mi padre que me guardara restos de maíz o tortillas viejas. Todo servía. Marisol también buscaba lo que podía y a veces su madre nos daba algo de carne seca que nadie quería. Con eso nos ayudábamos. No todos en el pueblo veían bien lo que hacíamos. Al principio pensé que no pasaba nada, que la gente lo tomaría como algo bueno. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era así. Algunos vecinos empezaron a quejarse. Decían que los perros ladraban mucho en la noche y que no los dejaban dormir. Otros aseguraban que el aire se ensuciaba con el olor, que era insoportable pasar cerca del terreno cuando el sol pegaba fuerte. Incluso había quien decía que uno que otro perro se escapaba por debajo de la cerca para husmear en la calle. Yo siempre creí que era una exageración. Conocía a mis perros. No hacían más que buscar cariño, jugar entre ellos y esperar que alguien les acariciara la cabeza. Eran animales lastimados.
algunos sin fuerzas ni siquiera para caminar bien. La mayoría pasaba el día echada bajo la sombra, tranquila. Pero con el paso del tiempo notaba que las miradas de los vecinos hacia mí eran cada vez más frías. Había molestia en sus ojos, como si les resultara incómodo verme caminar con una cubeta de agua o un costal de comida rumbo al terreno. En más de una ocasión me paraban para darme quejas, que uno de mis perros había hecho un hoyo junto a la barda, que otro había corrido por un jardín y hecho desorden. Yo escuchaba, pero sabía bien que no era cierto. Había perros que ni energía tenían para brincar o caminar más de unos metros. Otros le tenían miedo a cualquier extraño y apenas se movían si alguien se acercaba. No voy a negar que sí se escapaban, incluso yo mismo iba a confirmar lo que mis vecinos me decían. Pero realmente eran exageraciones, nada era tan malo como lo pintaban. Además, yo me daba la tarea de bañarlos, de limpiar el lugar para eliminar malos olores. Algunas veces llegaba al terreno y encontraba a mis perros lastimados. Al principio pensé que podían haberse peleado entre ellos, pero pronto me di cuenta de que no era así. Tenían marcas que no correspondían a mordidas, eran golpes, cojeras repentinas que aparecían de un día a otro. En más de una ocasión noté que uno de ellos se encogía de miedo cuando alguien pasaba por fuera de la cerca. Eso me dolía porque era como si alguien los hubiera pateado. Me molestaba mucho verlos así. Y en esas semanas los veía distintos, con más miedo. No entendía por qué la gente se llenaba de coraje contra ellos. Eran animales indefensos que solo habían encontrado un lugar para quedarse. Marisol intentaba tranquilizarme. Me decía que no me desgastara, que mientras hiciéramos las cosas bien no teníamos que preocuparnos. Pero en el fondo yo sí lo hacía. Cada día que pasaba sentía que el rechazo era más grande, como si en vez de ayudar estuviera cometiendo un error. Una mañana llegué al refugio con una bolsa de croquetas en la mano. Como siempre, iba silbando para llamar a mis 6 perros. Ellos ya conocían ese sonido. Apenas lo escuchaban y corrían hacia mí moviendo la cola, ansiosos por recibir comida y una caricia. Pero ese día no pasó nada. No escuché un ladrido, no sentí ningún movimiento dentro del terreno. El silencio me hizo detenerme a mitad del camino. Pensé que tal vez estaban dormidos o que no me habían escuchado. Seguí caminando con la bolsa en el brazo, esperando que en cualquier momento salieran a recibirme. Pero al acercarme a la construcción en obra negra, me encontré con una escena que nunca podré borrar de mi mente. Los cuerpos de todos ellos estaban tirados en el suelo. 6 cuerpecitos extendidos sobre el cemento frío. Ninguno se movía, ninguno respiraba. Sus patitas estaban rígidas y sus hocicos manchados con una espuma oscura. No podía creerlo. Se me doblaron las piernas. Sentí que el aire me faltaba. El dolor me sacudió desde el estómago hasta la garganta como un golpe que me partía en 2. Nunca en mi vida había llorado así. Los gritos me salían solos, como si no fueran míos. Quería despertarlos, tocarlos, que alguno de ellos abriera los ojos y moviera la cola, pero no hubo respuesta. Solo había silencio. Con las manos temblando intenté cargar a uno de ellos. Estaba duro, sin vida. Sentí que el corazón se me partía. Recordé la primera vez que lo encontré en la calle, flaco y lleno de miedo. Pensé en cómo poco a poco había aprendido a confiar, a acercarse, a lamer mi mano como agradeciendo. Y ahora estaba sin poder defenderse. Todos estaban igual. Mis angelitos, mis compañeros, mi familia. Con la voz quebrada fui con los vecinos. Apenas podía hablar. Les pregunté si habían visto algo, si algún extraño se había acercado, si habían escuchado ruidos en la noche. Pero todos me respondieron lo mismo, que no sabían nada, que no habían visto nada, que no habían escuchado nada. Eso me destrozó todavía más, porque estaba seguro de que alguien del propio vecindario lo había hecho. No entendía cómo alguien podía tener el corazón tan negro como para quitarles la vida de esa manera. Sentí una mezcla de rabia e impotencia. Era como si el mundo entero me estuviera diciendo que no valía la pena lo que había hecho por ellos. Marisol me encontró con las manos cubiertas de tierra, temblando, incapaz de pronunciar una oración completa.
porque esos perritos no eran simples animales abandonados, eran mi familia. Habían llenado mis días con juegos sencillos y miradas llenas de bondad. Ellos nunca pedían nada más que un poco de comida y una caricia. Con voz temblorosa lo digo todavía, fue una de las pérdidas más dolorosas de mi vida. Nunca imaginé que me arrebataran de esa manera lo único que me daba paz. Marisol estaba fuera de sí. Traía una furia que le erizaba la piel. Nunca la había visto así. Con la voz temblorosa me dijo que eso no se iba a quedar así, que nadie tenía derecho a lastimar a seres inocentes. Sus palabras eran duras, llenas de rabia contenida. Aseguró que la persona responsable de esa crueldad se iba a pudrir en vida. Decía que el daño regresaría con la misma fuerza con la que se había dado. A todos mis perritos los enterramos en el mismo terreno. Cavamos entre la tierra dura hasta que quedó espacio para ellos. Incluso mis padres fueron. Estaban indignados por lo que les habían hecho. Nos ayudaron en silencio, con las manos llenas de tierra y el corazón apachurrado. Fue un entierro sencillo pero doloroso. Yo apenas podía mantenerme en pie. Sentía que me arrancaban algo de dentro. Los días que siguieron fueron extraños. En mi casa casi no se hablaba del tema. El dolor era tan grande que lo único que podíamos hacer era callar. Marisol también guardó silencio, pero sus gestos decían más que las palabras. Cada vez que me veía llorar me acariciaba la espalda, aunque sus manos temblaban. Yo intentaba seguir con mis rutinas. Salía al campo, trabajaba con mi padre y hacía lo posible por distraerme. Pero cada vez que pasaba frente al terreno vacío, el corazón se me encogía. Era un hueco en el pecho que no se llenaba con nada. Dentro de mí sospechaba quién había sido. Uno de los vecinos del terreno que siempre se quejaba de los animalitos. Incluso me había gritado y tenido algunos roces anteriormente. Pero tampoco lo podía culpar, no sin pruebas. Entonces comenzaron a correr rumores en el vecindario. Decían que ese hombre estaba gravemente enfermo. Al principio no le di importancia, pero los comentarios no paraban. Algunos aseguraban que era como si su piel se estuviera quemando desde dentro. Otros contaban que tenía manchas en todo el cuerpo, heridas abiertas que no cicatrizaban y que se pudrían con rapidez. Pronto supe que lo tenían internado en la pequeña clínica del pueblo. No era común escuchar tanto sobre un enfermo, pero esta vez hasta los enfermeros hablaban. Decían que había que cambiarle las sábanas varias veces al día porque se le pegaba la piel al algodón. La gente aseguraba que el hombre no dejaba de llorar ni un momento, que vomitaba, que gritaba de dolor y se retorcía en la cama como si sintiera fuego en el estómago. Yo no podía dejar de pensar en lo que había dicho Marisol. Aquellas palabras me retumbaban en la cabeza. Esa furia con la que había prometido que el culpable se iba a pudrir en vida. Empecé a unir los hilos. Me costaba creerlo, pero la coincidencia era demasiado grande. Mi madre fue una de las que se acercó a la clínica. Quiso ver con sus propios ojos a ese hombre. Cuando volvió estaba pálida, apenas pudo hablar. Solo dijo que daba miedo verlo, que parecía otro, irreconocible. Según ella ya no era el mismo señor que conocíamos. Decía que tenía la mirada perdida y que su cuerpo se estaba deshaciendo en vida. Una noche no aguanté más y le pregunté directamente a Marisol si tenía que ver con lo que le estaba pasando al vecino. Sentía que debía saberlo porque las dudas me estaban carcomiendo por dentro. Me contestó que en la vida todo se paga. Dijo que la gente cree que los indefensos nunca pueden defenderse, pero se equivocan. Juró que no había hecho nada directamente. Lo repitió con seriedad, como si quisiera dejarlo claro. Lo único que había hecho, según ella, fue pedir que quien hubiera envenenado a nuestros perritos sufriera el mismo dolor. Decía que lo que pidió no fue venganza sino justicia, que le dejó esa carga a la vida y que la vida misma se encargó de devolverlo. Para ella lo que le pasaba al hombre no era casualidad, era la prueba de que había sido él. Era mi novia, la quería mucho, pero yo sabía que las cosas no eran así de simples. Hasta el día de hoy creo que le pidió algo a alguien en específico, pero nunca me lo quiso decir. El vecino agonizó casi un mes entero,
Cada día se le veía peor. La gente contaba que había adelgazado tanto que parecía un esqueleto cubierto por pedazos de piel. Perdió la voz y solo lograba soltar gemidos ahogados. Sus ojos se hundieron al grado de parecer dos huecos oscuros. Finalmente falleció en la clínica. Lo que quedó de él fue convertido en un ejemplo de horror para el pueblo. Todos sabían cómo había sufrido y muchos empezaron a decir que no había sido una enfermedad común. Aseguraban que se trataba de brujería, de magia negra, de un castigo que alguien le había lanzado. El rumor se regó rápido. Nadie quería ni siquiera mencionar su nombre en voz alta, como si hacerlo fuera invocar algo peligroso. Algunos comentaban que le tenían envidia, incluso le echaban la culpa al tortillero, un hombre con el que siempre peleaba. Otros a una familia que tenía huertas a su lado y con quien siempre hubo discusiones. Muchos decían que era un buen hombre, otros que era conflictivo, pero la gente nunca imaginó el motivo real. Después seguí yendo al terreno. No podía evitarlo. Aunque ya no quedaba ninguno de mis perritos, sentía que debía estar. Era como un compromiso con ellos, como si al visitarlos de algún modo les recordara que no estaban solos. Una tarde decidí quedarme más tiempo. No sé por qué, tal vez porque no quería volver a casa todavía. El sol comenzaba a esconderse y el aire se ponía helado poco a poco. Me senté junto a la construcción en obra negra, mirando la tierra donde los había enterrado. De pronto escuché algo que me hizo levantarme de golpe, un ladrido, débil pero claro. Venía desde adentro de la construcción. Mi corazón se aceleró porque reconocí ese sonido. No era cualquier ladrido. Tenía algo familiar, algo que me erizó la piel. Me acerqué con cuidado y miré a través de la ventana sin vidrios. Allí, en el suelo, había un bulto echado. Era un perro. El pelaje y la forma de su cuerpo me recordaban demasiado a Capitán, uno de los más viejos y nobles que había tenido. Él era tranquilo, siempre me seguía a todas partes, y aunque estaba débil, nunca dejó de mover la cola cuando lo veía. El animal estaba recostado, como dormido, respirando lento. Sentí que se me quebraba la voz al llamarlo por su nombre. Capitán. Lo repetí varias veces con un nudo en la garganta, pero no reaccionó. No movió la cabeza, no agitó la cola. Se quedó inmóvil, como si no escuchara. Por un instante pensé que tal vez se trataba de un perro callejero que se había metido buscando refugio. Quise convencerme de eso. La esperanza me hacía ver cosas. Decidí rodear la construcción y entrar por la puerta, pero no encontré nada. El suelo estaba vacío, no había perro, ni bulto, ni nada que se pareciera a lo que había visto desde la ventana. Solo silencio. Me quedé parado en medio de aquella obra negra, con el corazón latiendo fuerte y una sensación extraña recorriéndome el cuerpo. Fue entonces cuando percibí un olor inesperado. Era un aroma fresco, como a flores recién cortadas. Un perfume ligero que no correspondía a ese lugar abandonado. El aire estaba frío, pero ese olor parecía envolverme, como si alguien lo hubiera dejado para mí. No supe qué pensar. Cerré los ojos un momento y en voz baja pedí a Dios que cuidara a mis animalitos, que les diera un lugar digno en el paraíso, donde nadie pudiera hacerles daño, porque ellos fueron nobles y buenos, y no merecían haber terminado así. Intenté continuar con mi refugio en los meses siguientes, pero las cosas se complicaron. La vida en el pueblo no siempre da tregua. Por problemas personales y familiares tuve que dejarlo todo y viajar al otro lado. Un hermano de mi padre me ofreció trabajo y acepté, porque necesitaba juntar dinero y tratar de salir adelante. Fue una decisión dura. Sentí que al marcharme abandonaba lo único que me había dado sentido en esos años. El refugio quedó vacío. La tierra, la cerca y la obra negra se fueron cubriendo de polvo y silencio. Cada vez que pensaba en ese lugar, me venía una mezcla de nostalgia y tristeza. Me dolía imaginarlo así, sin el movimiento de mis perritos corriendo a recibirme. Además, mis padres estaban muy grandes para cuidarlo. Con el tiempo también terminé mi relación con Marisol. Ambos sabíamos que era el final, aunque nos guardamos cariño.
Yo siempre tuve claro que ella no era una mala persona. Su corazón era fuerte, quizá más que el mío, y en medio de todo lo que pasó siempre buscó justicia a su manera. Hoy, después de años, sigo sin saber cómo sentirme respecto a todo lo ocurrido. Hay noches en las que creo que fue justo lo que pasó, que la vida devolvió el dolor con la misma fuerza. Pero otras veces pienso que tal vez fue demasiado, que ninguna venganza compensa lo que perdí. Lo único que tengo claro es que cada noche repito la misma oración. Le pido a Dios que aquellos 6 perritos que se fueron esa madrugada descansen en paz. Porque aunque el tiempo ha pasado, de alguna manera siempre vuelven a mi mente. Su recuerdo nunca se apaga. Son la huella más pura que me dejaron esos días. Y aunque la herida sigue abierta, también me recuerdan que no estuve solo. Continuamos con la siguiente experiencia paranormal. Hola comunidad del último huésped, me llamo Cosme y ahora tengo casi 55 años. Sin embargo, lo que voy a contar me ocurrió cuando tenía alrededor de 18. En ese tiempo todavía vivía en el pueblo donde nací. Era un lugar tranquilo y pequeño, donde todos nos conocíamos. Cada familia trabajaba lo suyo, algunos en el campo y otros en los oficios que daban vida al pueblo. Yo siempre fui un joven curioso. Me gustaba salir a caminar, perderme entre los árboles o subir a los cerros que rodeaban la comunidad. Había algo en esos paisajes que me daba calma y al mismo tiempo me hacía sentir acompañado. Una de mis costumbres era recorrer un viejo camino de terracería que se retorcía entre mezquites y piedras. Ese sendero se encontraba un poco apartado del pueblo y no mucha gente lo usaba. Algunos lo evitaban porque decían que era peligroso pasar de noche. Yo no hacía caso. Caminaba por ese tramo en diferentes horas, pero sobre todo al caer la tarde. Me gustaba ver cómo el sol se escondía detrás de los cerros, mientras el aire se volvía más fresco y todo quedaba en silencio. Fue en esos paseos donde empecé a notar algo extraño. En varias ocasiones, justo cuando el sol estaba a punto de irse, veía pasar un caballo blanco. Siempre lo encontraba en el mismo punto, como si saliera de entre la nada. Avanzaba lento, con paso firme, pero lo raro era que jamás llevaba jinete. Yo lo observaba atento y lo que más me inquietaba era que sus cascos no hacían ruido. Era como si no tocara la tierra. El animal mantenía la cabeza erguida y su mirada fija hacia adelante, sin parpadear ni voltear a ningún lado. La primera vez que lo vi pensé que seguramente pertenecía a alguien de algún rancho cercano. Me quedé quieto mirando cómo se perdía entre las curvas del camino hasta desaparecer. No lo escuché ni lo vi salir a campo abierto, simplemente ya no estaba. Esa noche regresé con dudas, pero no lo tomé muy en serio. Sin embargo, al poco tiempo lo volví a encontrar, y luego otra vez, siempre en el mismo punto, siempre con ese mismo andar silencioso. Con el paso de los días la curiosidad me ganó. Empecé a preguntar entre la gente del pueblo si alguien conocía un ranchero que tuviera un caballo blanco parecido. Nadie me supo decir nada. Unos me respondieron que no tenían idea. También le pregunté a mi padre. Él me miró serio y me dijo que no conocía a nadie con un animal así. Después me aconsejó que dejara de ir tan seguido por ese camino, pero yo no le hice caso. Había algo en ese caballo que no me dejaba en paz. En ocasiones me quedaba escondido detrás de los mezquites esperando a que apareciera. El paisaje se ponía en tonos naranjas y luego se volvía más oscuro. Era en ese momento cuando lo veía salir. Su figura blanca resaltaba entre el polvo y el monte. Lo seguía con la vista hasta que desaparecía de golpe, como si se deshiciera en el aire. Recuerdo muy bien una tarde que se convirtió en noche. El sol apenas quedaba en el horizonte y el cielo tenía un tono rojizo que pronto se fue volviendo gris. Esa vez decidí no conformarme con verlo pasar a lo lejos. Apenas apareció el caballo en el mismo punto de siempre, sentí un impulso que no pude controlar. Comencé a caminar detrás de él. El animal avanzaba despacio pero sin detenerse, y lo extraño fue que nunca lograba acercarme más. Mantenía siempre la misma distancia, como si supiera que lo seguía y jugara conmigo. Cada paso que daba me obligaba a internarme más en el camino.
hasta llegar a zonas que pocas veces había pisado. El olor fue lo siguiente. Primero pensé que era tierra húmeda porque parecía que había llovido en algún lugar cercano, pero pronto noté un tufo diferente. Era un olor podrido, como cuando se deja basura abandonada bajo el sol, pero mezclado con humedad de cueva. El viento lo arrastraba directo hacia mí y por momentos me daban ganas de taparme la nariz. El caballo avanzó hasta una curva cerrada, donde las ramas de los mezquites se entrelazaban y formaban un túnel oscuro. Con el corazón golpeándome el pecho, aceleré el paso, decidido a alcanzarlo. Al cruzar la curva lo vi detenido. El animal estaba inmóvil, con la cabeza recta, como si me esperara. Y ahí fue cuando noté algo. Sentada sobre él había una mujer. Su piel era tan pálida que parecía brillar con la poca luz que quedaba. Era muy delgada, demasiado, como si estuviera enferma desde hace años. El rostro se veía pegado al cráneo, los pómulos resaltados y los labios eran apenas una línea seca. El cabello le cubría parte de la cara y los ojos no podían distinguirse bien, pero aún así me hizo sentir muy incómodo. El miedo me atravesó de golpe. Todo mi cuerpo me gritaba que no debía dar un paso más. Decidí no seguir adelante. Con el corazón latiendo fuerte di media vuelta y empecé a caminar de regreso hacia el pueblo. Apenas había dado unos pasos cuando escuché algo que me heló. Los cascos del caballo sonaban detrás de mí. Esta vez sí los oía, lentos, constantes, marcando el ritmo de mi huida. El sonido se repetía a intervalos, como si me siguiera de cerca sin intención de detenerse. Entre los cascos se colaba un carraspeo, un sonido humano, como si alguien se aclarara la garganta. Era seco, áspero e imposible de ignorar. No quise voltear, apreté los puños y aceleré el paso, pero cada pocos segundos ese carraspeo volvía a sonar. Mi respiración se agitó y empecé a sudar frío. Caminaba rápido, casi trotando, pero no me atrevía a correr porque sentía que si lo hacía algo me iba a atrapar. Hasta que en un momento el carraspeo sonó justo a mi lado, tan claro que pensé que alguien estaba pegado a mi oreja. Giré bruscamente la cabeza y no había nadie, pero al fondo del camino, en la penumbra, la vi. La mujer estaba sobre el caballo, inmóvil, con la cabeza ladeada como si el cuello se le hubiera roto. No se movía, solo me observaba desde lejos. El camino se volvió interminable. El sol ya se había escondido por completo y todo estaba envuelto en un gris oscuro que no dejaba ver bien los detalles. Seguí avanzando, inseguro, y aunque sabía que no debía hacerlo, volví la mirada. Esta vez estaba mucho más cerca, casi sobre mí. Ya podía ver su rostro completo. La piel parecía estirada sobre los huesos, como si hubiera sido arrancada y pegada de nuevo. La boca torcida dejaba entrever dientes amarillentos y afilados. Los ojos eran pozos negros, sin brillo, hundidos en su rostro. Lo peor era su cuello caído hacia un costado, doblado de manera antinatural. El miedo me hizo gritar con todas mis fuerzas. Sentí que mi cuerpo se descomponía por dentro, que las piernas se me aflojaban. Sin pensarlo más, salí corriendo cuesta abajo, sin importarme las piedras ni las ramas que me golpeaban el cuerpo. Lo único que quería era llegar al pueblo. Pero en medio de mi carrera escuché algo que me destrozó por dentro. Una voz infantil, clara. Era suave, como la de una niña perdida en el campo. Al principio pensé que lo había imaginado, que era mi mente jugando con el miedo, pero volvió a sonar. No supe qué hacer. Sentí que me arrancaban el aire de los pulmones. Mi instinto fue correr más rápido, pero la voz se repitió, ahora más cerca, como si me siguiera justo detrás, al igual que el caballo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que aquello no era un simple animal, ni una mujer perdida, ni mucho menos una niña. Era algo más oscuro. Pero en ese momento mi mente no sabía cómo procesarlo. El terror no me dejaba ni siquiera pensar. Detrás de mí la misma voz de niña ahora reía. Era una risa aguda, cortante, que me perseguía como un eco imposible de romper. Sonaba tan cerca que sentía que en cualquier momento me iba a rozar la espalda. De pronto se apagó y dio paso a algo peor. La voz comenzó a gritar con furia, como si estuviera enojada.
como si me persiguiera corriendo a la par mía. Era un grito que me atravesaba los oídos. Nunca en mi vida había escuchado algo así. De un momento a otro la voz cambió de nuevo. Lo que siguió fue un llanto infantil, desgarrador, como el de una criatura abandonada en medio del monte. El sonido me taladraba la cabeza, me hacía sentir que el camino frente a mí se cerraba. Avanzaba, pero no veía fin. Hasta el día de hoy no entiendo qué era esa cosa. Fue el momento más aterrador de mi vida. Tropezaba con piedras, me raspaba las piernas con las ramas secas, pero aún así no me detenía. Era como si todo alrededor quisiera empujarme hacia atrás, hacia lo que me seguía. No sé cuánto tiempo corrí, solo recuerdo que en mi mente repetía una y otra vez que tenía que salir, que tenía que llegar al pueblo aunque fuera arrastrándome. Al fin, después de una curva más, el camino cambió. Reconocí el cruce con el sendero principal. Esa visión me devolvió un poco de fuerzas, y sin pensarlo me lancé cuesta abajo con el único deseo de pisar tierra conocida. Me atreví a voltear aunque todo dentro de mí me pedía que no lo hiciera. Y ahí estaba. El caballo blanco seguía avanzando despacio, como si nada hubiera pasado. Aún se veía ese bulto oscuro, esa silueta que ya no parecía solo una mujer. La figura permanecía erguida, inmóvil, y aunque no veía su rostro, sabía que me estaba observando. Seguí corriendo, casi arrastrándome, hasta que por fin vi la primera casa del pueblo. Sin pensarlo 2 veces entré directo al patio. Era la casa de una comadre de mi madre, una mujer a la que conocía bien. No toqué la puerta, simplemente crucé el umbral porque sentía que si me detenía un segundo más no iba a sobrevivir. Los dueños de la casa estaban en la sala y se levantaron alarmados al verme entrar. Yo estaba agitado, sin aire, en blanco. No podía pronunciar palabra. Solo me quedé parado, con los ojos abiertos y el pecho subiendo y bajando. Recuerdo las caras de ellos. Se asustaron al verme, no solo por la forma en la que entré, sino por lo que reflejaba mi rostro. Después me lo dijeron. Parecía desfigurado por el terror. Mi piel estaba pálida, los labios morados y los ojos hundidos. Intenté hablar, pero apenas me salió un balbuceo. Ellos me sentaron en una silla y me dieron agua. Afuera todo estaba quieto, como si nunca hubiera pasado nada. Con el paso de los días, lo que me había ocurrido se supo en el pueblo. No hizo falta que yo lo contara todo, porque la noticia corrió sola. Unos decían que me había topado con un espíritu del camino. Otros aseguraban que seguramente me había sugestionado por andar solo en el monte. Pero la verdad era que lo que yo vi y escuché aquella tarde no lo podía inventar. Mi madre fue la que más se preocupó. Al verme en ese estado no quiso esperar más y me llevó con el padre del pueblo para que me bendijera. Recuerdo bien cuando me puso la mano en la cabeza y empezó a rezar mientras yo trataba de mantener la calma. No me hizo preguntas, solo rezó en silencio y al final me dijo que me alejara de ese camino. Con el tiempo, amigos de mi padre que se enteraron del suceso me buscaban para preguntarme cómo había sido todo. Algunos se burlaban un poco, diciendo que los jóvenes siempre veíamos cosas por andar con la imaginación alborotada. Pero otros me escuchaban en serio y me contaban que sus propios padres o abuelos también habían tenido encuentros parecidos. Historias de seres oscuros que se aparecían en los cerros o en los caminos, que los seguían durante noches enteras y que en algunos casos hasta se les quedaban pegados por años. Eso era lo que más miedo me daba. No tanto lo que vi, sino pensar que aquella cosa pudiera haberme seguido hasta mi casa o que todavía siguiera cerca de mí. Por suerte nunca más volví a escuchar la voz ni a ver el caballo. Pero cada vez que alguien me hablaba de esas entidades, yo pensaba que pude haber sido uno de esos que cargan con ellas toda la vida. Hoy han pasado ya muchos años, y puedo decir que he vivido otras cosas difíciles, pero ninguna se compara a aquella tarde en que vi al caballo blanco con esa figura montada sobre él. Hasta ahora, después de tanto tiempo, puedo decir con certeza que esa fue la experiencia más aterradora de mi vida. Si los relatos te están gustando, no dudes en suscribirte. Esto nos ayuda a llegar a más personas.
Continuamos con la siguiente experiencia. Saludos a toda la comunidad del último huésped. Me llamo Tomás y soy agricultor desde que tengo memoria. Crecí en el mismo rancho donde vivía con mi esposa y mis hijos. Mi vida siempre ha girado alrededor de la tierra, de la cosecha y del trabajo duro que se necesita para mantener a una familia en el campo. Con el tiempo aprendí que cada temporada trae su propio ritmo y también sus propias dificultades. Yo siempre busqué aprovechar lo que la naturaleza me daba y poco a poco mis tierras fueron creciendo. No tengo mucho, pero lo suficiente para vivir tranquilo. Tengo la costumbre de regar mis tierras al caer el sol. Siempre me pareció que esa hora era la mejor porque el agua se quedaba más tiempo en la tierra y el aire fresco de la noche me ayudaba a no sentir tanto el cansancio. Desde joven me acostumbré a hacerlo así y hasta el día de hoy lo sigo practicando. Algunas veces mi perro me acompañaba y en otras era mi esposa la que iba conmigo. Ella siempre me ayudaba cuando los niños ya estaban dormidos o cuando no tenía que terminar la cena. Sin embargo, la mayoría de las veces iba yo solo, con un candil en la mano para alumbrar el camino. El rancho está rodeado de cerros y árboles que hacen sombra durante el día. Desde mi casa hasta la parcela de maíz hay un sendero de tierra que no toma más de unos minutos caminar. Pero de noche ese mismo camino se siente más largo y silencioso. Ya me sabía cada piedra y cada curva, aunque no puedo negar que cuando el viento soplaba fuerte o cuando la luna estaba escondida detrás de las nubes me daba una sensación extraña. Pero lo hacía parte de la rutina. Con el tiempo uno aprende a ignorar los ruidos del monte. Lo que no pude ignorar fue lo que comenzó a ocurrir una noche de finales de verano. Esa vez estaba acomodando la compuerta del canal de agua para que la corriente se desviara hacia las hileras de maíz. El sonido del agua corriendo era lo único que escuchaba, además del canto lejano de los grillos. Todo parecía normal hasta que de pronto se escuchó un silbido suave, muy cerca de donde yo estaba. Al principio pensé que era algún pájaro nocturno, pero había algo raro en ese sonido. No era un canto común, parecía más bien que alguien lo estaba imitando. Me quedé quieto con el candil en la mano tratando de mirar alrededor. Alumbré el canal de riego, los surcos y los bordes. No vi a nadie. No había ramas moviéndose ni sombras entre los árboles. Todo estaba completamente en calma. Lo extraño fue que apenas dejé de moverme el silbido también se detuvo. No quise darle más vueltas y seguí con lo mío. Terminé de asegurar la compuerta y me senté un momento en una piedra para descansar. El agua seguía su camino hacia el maíz y yo trataba de tranquilizarme pensando que tal vez era solo un pájaro. Sin embargo, unos minutos después el silbido volvió a escucharse, esta vez un poco más lejos, como si se hubiera movido. Era un sonido corto y repetido, y se sentía demasiado claro para ser un animal. Era evidente que alguien lo estaba haciendo a propósito. Me levanté con el corazón acelerado y caminé unos pasos hacia la oscuridad tratando de descubrir de dónde venía. Alumbré con el candil hacia los arbustos, pero solo vi el reflejo del agua brillando y nada más. La segunda noche decidí hacer lo mismo de siempre, aunque todavía tenía presente aquel silbido extraño. Dejé el candil apoyado sobre una piedra mientras ajustaba el paso del agua, y al volver la vista noté algo entre los árboles. Era una figura mediana, más grande que un coyote, pero lo que me heló fue que su rostro no correspondía al de un animal común. Era como si tuviera facciones humanas, desproporcionadas, y unos ojos que parecían reflejar la luz del candil, a pesar de que apenas lo estaba mirando de reojo. Lo vi solo unos segundos antes de que desapareciera entre los arbustos. Fue suficiente para que mi perro se erizara y comenzara a gruñir con un nerviosismo que no le conocía. Él era un animal tranquilo, acostumbrado a la vida en el campo, y jamás lo había visto reaccionar de esa manera. Se puso en guardia, con el lomo arqueado y los dientes descubiertos mirando fijo hacia la oscuridad. Eso me dejó claro que no era una simple imaginación mía. Esa noche regresé con más prisa que otras veces y no pude dormir tranquilo. Intentaba convencerme de que tal vez se trataba de un coyote enfermo o de algún animal de monte. Al día siguiente se lo conté a mi esposa.
Ella me escuchó con atención y aunque no quiso mostrar miedo me dijo que quizás se trataba de un felino bajando de la sierra. Eso explicaría los gruñidos del perro y el silencio extraño entre los árboles. Por eso en ocasiones decidió acompañarme. Cuando venía conmigo yo me sentía un poco más tranquilo, aunque al mismo tiempo me daba temor exponerla a cualquier cosa que pudiera estar rondando. Ella caminaba a mi lado con el rebozo bien sujeto y la mirada fija en el sendero. Hubo una noche en particular que recuerdo bien. Antes de salir de la casa, mi esposa tomó un pequeño frasco de agua bendita que guardábamos desde hacía tiempo. Cuando llegamos al borde de la parcela, lo abrió y comenzó a esparcirlo sobre la tierra y sobre el sendero que llevaba hasta la acequia. Al mismo tiempo murmuraba oraciones, pidiendo protección. Yo la observaba en silencio mientras trataba de ocultar mi inquietud, pero dentro de mí sentía cierto alivio al verla hacer eso. Esa noche no escuchamos ningún silbido, ni vimos nada extraño, pero la tensión seguía. Cada sombra parecía más oscura de lo normal y cada ruido del campo nos ponía alertas. Con el paso de los días la inquietud creció. Yo trataba de mantener la calma para que mis hijos no notaran nada, pero en las noches ya no me sentía seguro en el mismo lugar donde toda mi vida había trabajado con confianza. El simple hecho de acercarme al canal de riego me hacía recordar aquellos ojos que había visto brillar entre los árboles. Y aunque intentaba convencerme de que no era nada fuera de lo común, mi perro siempre parecía demostrar lo contrario. Con el paso de los días la tensión no hacía más que crecer. Ahora había algo más perturbador, una sensación que se volvió constante cada vez que caminaba por el sendero o me agachaba para abrir la puerta del terreno. Era la sensación de que alguien o algo me seguía a cuatro patas. Al principio lo tomé como una idea en mi cabeza, pero pronto se volvió imposible de ignorar. Mientras avanzaba podía escuchar un roce en la tierra, como pasos cortos y veloces que me seguían de cerca. El sonido se detenía en seco cada vez que yo me quedaba quieto. Y lo más inquietante era que mi perro lo notaba también. Él siempre estaba alerta, con las orejas erguidas y los ojos fijos en las sombras del sendero. Levantaba el hocico como si oliera algo que yo no podía percibir. En algunas ocasiones, mientras estaba inclinado sobre el agua, un olor extraño me golpeaba la nariz. Era un olor tenue pero reconocible, parecido a cuando se apaga un tronco encendido. No había razón para que ese aroma quemado saliera del monte o de la tierra húmeda de la acequia. Cada vez que lo sentía, el corazón se me aceleraba y terminaba recogiendo mis cosas más rápido de lo normal. La rutina dejó de ser tranquila. Salía al campo con la sensación de que en cualquier momento algo me iba a saltar de entre los matorrales. Mi perro no se despegaba de mí, y sus gruñidos se habían vuelto tan frecuentes que ya no me daban seguridad, sino más inquietud. Era como si él confirmara que lo que yo percibía era real. Una tarde, cuando el sol ya se escondía y apenas quedaba luz de día, por fin lo vi con claridad. Yo estaba cerrando la compuerta y acomodando unas piedras para que el agua no se desviara. De pronto, el ambiente se quedó en silencio absoluto. Fue entonces que sentí otra vez los pasos a mi alrededor y al levantar la vista lo encontré. Aquella cosa estaba sobre dos patas, al otro lado del canal de agua. Su silueta era alargada y cubierta de un pelaje ralo, enmarañado, como si estuviera quemado en algunas partes. Aún así se le notaban los huesos, sobresaliendo bajo la piel, dándole la apariencia de un animal desnutrido. La cabeza era la de un coyote, pero torcida, con un hocico extraño, más largo de lo normal. Y lo más perturbador de todo eran sus brazos. Eran largos, demasiado para el tamaño del cuerpo, y parecían los brazos de una persona. Me quedé paralizado apenas unos segundos, pero fueron suficientes para sentir un terror que jamás había conocido. Entonces la criatura se movió, avanzó hacia mí con rapidez, intentando cruzar el canal de agua. No pensé en nada más, simplemente eché a correr. Mi perro corría a mi lado ladrando con desesperación, pero también lo hacía con el rabo entre las patas. Sentía su miedo tan claro como el mío, y eso me empujó a correr todavía más rápido. Cada paso parecía pesarme el doble y sentía en la nuca la presencia de aquella cosa,
como si pudiera alcanzarme en cualquier momento. Y tal vez algunos encuentren mi reacción un poco exagerada, pero yo siempre creí en cosas oscuras. Desde que tenía uso de razón, mi familia hablaba de eso. Incluso miembros conocidos lo habían experimentado. Cuando por fin vi la silueta de mi hogar, no pensé más que en cruzar la entrada. Llegué jadeando, con el pecho a punto de estallar, y apenas puse un pie dentro me giré para ver si aquello me había seguido, pero no había nada, ni ramas agitándose, ni huellas en la tierra húmeda. El silencio era absoluto, tan profundo que incluso el ladrido de mi perro había cesado. Me quedé quieto un instante, con el sudor frío bajándome por la frente, tratando de entender qué había pasado. Le conté todo a mi esposa. Ella me escuchó con el rostro pálido y sin decir palabra fue por el frasco de agua bendita. Con pasos firmes salió al patio y comenzó a rociar en la entrada, en el corral y en el camino que llevaba al canal de agua. Sus labios murmuraban oraciones mientras su mano se movía con rapidez. Yo me uní a ella y rezamos juntos con un miedo que se nos quedó en el cuerpo por días enteros. Dormimos poco esa noche, cada ruido nos hacía saltar en la cama y el perro no dejó de vigilar la puerta hasta que amaneció. A mí me daba miedo por mis niños, a quienes no dejamos salir hasta el día siguiente. Cuando mi familia se enteró de lo que había pasado, hubo preocupación y también miedo. No todos me creyeron al principio, pero mi tío fue uno de los que me escuchó con más seriedad. Él era un hombre mayor, acostumbrado a las historias del campo y a las creencias antiguas que muchas veces los jóvenes prefieren ignorar. Después de oírme describir a la criatura, me miró fijamente y me dijo sin dudar que lo que había visto no era un animal. Según él, se trataba de un nahual. Esa palabra me heló porque la había escuchado desde niño, en pláticas de la gente grande. Mi tío hablaba con firmeza. Decía que los nahuales podían tomar forma de animal, pero que su esencia no dejaba de ser humana, y que por eso la criatura parecía tener brazos como los nuestros. Aseguraba que si no hacíamos algo, ese ser seguiría rondando hasta encontrar la manera de entrar a la casa. Nos explicó lo que debíamos hacer. Dijo que teníamos que encender troncos alrededor de la vivienda y mantenerlos ardiendo hasta el amanecer. También había que esparcir sal en todo el patio para que el nahual no cruzara. Lo que más nos sorprendió fue cuando señaló a mi esposa y dijo que necesitábamos un mechón de su cabello. Según él, al quemarlo junto al fuego, el humo actuaría como un rechazo para lo que andaba detrás de nosotros. Mi tío no llegó con las manos vacías. Traía consigo un puñado de ceniza oscura guardada en un bote de vidrio. Nos dijo que era tierra de panteón y que con ella marcaría cruces en las 4 esquinas de la casa. Mientras el fuego crepitaba en los troncos, comenzó a trazar esas marcas en silencio. El olor del cabello quemado pronto se mezcló con el humo del fogón, un aroma fuerte que parecía clavarse en la nariz. Yo me quedé observando todo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro me sentía cada vez más inquieto. Rezamos juntos durante horas. Mis hijos dormían sin entender lo que ocurría, y mi esposa repetía las oraciones con los ojos cerrados y el rosario en la mano. Esa noche fue eterna. El viento soplaba fuerte y a ratos parecía arrastrar sonidos lejanos, pero el fuego seguía vivo y nosotros no dejamos de rezar. Cuando por fin amaneció, el cansancio me pesaba en todo el cuerpo, pero algo había cambiado. Desde esa madrugada las cosas se calmaron. El perro dejó de ponerse inquieto y volvió a comportarse como antes, tranquilo y obediente. En las noches ya no se escuchaban ruidos extraños alrededor de la acequia y pude regresar a mis labores sin sentir que alguien me acechaba en cada paso. Era como si aquella presencia se hubiera esfumado de repente. Por un tiempo volví a tener paz. Sin embargo, los recuerdos no me abandonaban. Cada vez que pasaba cerca de los árboles, mi mente me devolvía la imagen de ese rostro torcido. Trataba de no pensarlo demasiado, pero era inevitable. Unos días después, mientras cerraba una de las compuertas del canal al atardecer, el silencio del campo se hizo más pesado que nunca. Y entonces lo escuché. Un silbido lejano, arrastrado por el viento. Era el mismo sonido que había marcado el inicio de todo, suave y burlón,
como si viniera de algún punto escondido entre los cerros. Me quedé con la vista fija en la sequía y el corazón acelerado. Esperé a que se repitiera, pero no volvió. Esa fue la última vez que lo escuché. Jamás volvió a presentarse ni el silbido ni la criatura. Aún así, cada vez que paso cerca noto un silencio extraño, distinto al resto del campo. Es como si algo hubiera quedado oculto, esperando. Ya ha pasado tiempo de aquella experiencia, pero se las comparto porque yo fui testigo de las cosas horribles que pasan en la sierra. Continuamos. Hola huéspedes, me llamo Manuela y recuerdo bien cómo empezó todo. La noticia de mi embarazo llegó de golpe, con la mezcla de nervios y alegría que uno no sabe cómo manejar al principio. Pedro, mi esposo, me tomó de la mano y dijo que lo mejor era irnos al pueblo. La casa de una tía estaba sola desde hacía tiempo y ella nos ofreció quedarnos ahí mientras nacía el bebé. No lo pensamos mucho. En caso de cualquier complicación nos daba tranquilidad. La vivienda no era grande ni moderna, pero a mí me pareció suficiente. El techo era de teja y el piso de cemento. Las paredes estaban pintadas de cal blanca y, aunque simples, se sentían frescas. Tenía un solo cuarto que se dividía de la sala con una cortina. La cocina era pequeña, apenas con lo necesario. A mí me gustaba mirar hacia afuera porque detrás se extendía un patio enorme, lleno de plantas, tierra húmeda y un aroma fresco que cambiaba según la hora del día. No había vecinos cerca, solo terrenos vacíos y monte alrededor. Al principio todo parecía ir bien. Durante los meses de embarazo la casa se sentía ligera. Había una calma que me hacía agradecer cada día. Pedro se iba a trabajar y yo me quedaba tranquila, cuidando mi barriga y pensando en lo que venía. El embarazo no fue fácil. Hubo días de cansancio, de miedo a que algo saliera mal, pero tener a mi marido cerca me ayudaba. Él hacía lo que podía para mantenerme serena. Cuando nació nuestro hijo, a quien llamamos Gilberto, sentí que mi vida había cambiado de raíz. Fue un parto con sus complicaciones, pero gracias a Dios el niño llegó bien. A la semana ya estábamos en la casa de mi tía, con ese pequeño que apenas abría los ojos. Los primeros días fueron normales. Gilberto lloraba a ratos, como cualquier bebé. Las desveladas eran duras, pero también nos llenaban de una emoción que nunca habíamos sentido. Era como si todo lo que habíamos vivido antes quedara atrás y empezáramos desde cero. Yo me pasaba horas observando su cara pequeña, sus manos frágiles. La segunda semana después de traer a Gilberto a casa fue distinta. Todo lo que antes se sentía ligero empezó a cambiar poco a poco. Al principio fueron cosas pequeñas que intentamos no tomar en cuenta. Lo primero fueron los ruidos en el techo. De noche, cuando ya estábamos acostados, escuchábamos pasos que recorrían las tejas. Eran pasos como de niño, como si algo se moviera de un extremo al otro. En ocasiones se escuchaba un salto y después un arrastre que se prolongaba por varios segundos. Mi esposo salió más de una vez al patio con una lámpara, pero no encontró nada. Yo intentaba calmarme diciéndome que tal vez eran gatos o algún animal que se había subido por los árboles cercanos. Sin embargo, esos ruidos eran demasiado intensos para ser de un gato. Dentro de la casa también comenzaron a pasar cosas raras. Varias noches, cuando todo estaba en silencio, escuchábamos claramente que algo corría a 4 patas de un rincón a otro. Se escuchaba rápido, como si fuera un animal grande moviéndose con fuerza. El sonido venía desde la sala y atravesaba hasta la cocina. Lo extraño era que nunca se veía nada, ni señales de que un animal hubiera entrado. Cuando me quedaba sola con Gilberto, había momentos en que escuchaba un sonido suave, casi delicado. Era el tintinear de la sonaja del niño. Al principio pensé que tal vez el viento la movía, pero no tenía sentido porque siempre estaba sobre una mesa o dentro de la cuna improvisada. En más de una ocasión miraba a mi hijo dormir plácidamente en la hamaca, mientras a unos pasos la sonaja sonaba con un movimiento lento, como si alguien invisible la estuviera sacudiendo con cuidado. Yo me quedaba quieta, observando, esperando que fuera una coincidencia, pero no lo era. Esa sensación de que no estábamos solos empezó a volverse más fuerte.
Pedro decía que era normal que los bebés lloraran de noche, que no había nada raro en que Gilberto se agitara o despertara seguido. Pero yo sabía que no era lo mismo. Había noches en las que parecía luchar por dormir, como si algo no lo dejara descansar. Yo lo abrazaba, lo acunaba, y aún así tardaba mucho en calmarse. Gilberto dormía en una hamaca pequeña que habíamos colgado en medio de la sala. Pedro la amarró con fuerza para que no hubiera riesgo de que se soltara. La hamaca era práctica porque desde cualquier rincón de la casa podíamos vigilarlo. Al principio nos parecía una buena solución, pero pronto se convirtió en otra fuente de inquietud. Había noches en que la hamaca se movía más de lo normal. No era un movimiento suave como el que uno hace con la mano. Era un vaivén más fuerte, como si alguien la empujara con intención. Los días seguían igual, con la rutina de cuidar al niño y atender lo básico, pero cuando caía la tarde yo ya no me sentía segura. Con el paso de los días hubo algo que me empezó a inquietar más que los ruidos y el llanto de Gilberto. Eran los nudos que hacíamos en medio de la hamaca. Yo siempre la revisaba porque me daba miedo que se soltara. Pedro la había colgado en medio de la sala y yo misma había visto cómo aseguraba las cuerdas con fuerza. Sin embargo, en varias ocasiones encontré los nudos deshechos. En más de una ocasión amanecían sueltos, como si alguien hubiera pasado la noche manipulándolos. Esa misma tarde, junto a mi marido, decidimos bendecir la casa. Trajeron agua bendita y juntos recorrimos los rincones. Rezamos en voz baja mientras rociábamos paredes, ventanas y hasta el suelo. Durante ese rato sentí un poco de alivio. Pensé que tal vez la casa volvería a sentirse tranquila como antes. Era por la tarde y yo tenía a Gilberto dormido en la espalda, sujeto con el rebozo. Caminaba de un lado a otro dentro de la casa, acomodando algunas cosas en el cuarto, cuando sentí un movimiento raro. Fue apenas un destello, algo que alcancé a notar de reojo debajo de la cama. Pensé que podía ser un ratón o alguna sombra, pero el corazón empezó a latir con fuerza. Me agaché despacio con cuidado de no despertar al niño, y lo que vi abajo me heló por completo. No era un animal ni una sombra. Era la figura de un niño pequeño, el cuerpo delgado, menudo, como de un infante. Pero su rostro no correspondía a un niño. Tenía la cara arrugada, pálida, con una expresión vieja y gastada. Sus ojos eran enormes, de un azul intenso que brillaba en la penumbra, y estaban fijos en mí como estudiándome. En ese instante el aire de la habitación se volvió pesado. No pude moverme, sentí que las piernas me fallaban. Los ojos de esa cosa me atravesaban. Sentí un nudo en la garganta y lo único que salió de mí fue un grito. Grité con todas mis fuerzas y sin pensarlo 2 veces salí corriendo de la casa, con Gilberto aún en el rebozo. No supe cómo mis pies me llevaron hasta el patio. Me temblaban las manos y el cuerpo entero. Abracé fuerte a mi hijo mientras el llanto se me atoraba en la garganta. Después de unos segundos, con miedo, volví la mirada hacia la puerta. La casa estaba en silencio. Me acerqué con cautela, mirando hacia adentro y no había nada, ni rastro de aquello que había visto. El cuarto estaba vacío, todo en su lugar, como si nada hubiera pasado. No fue un sueño, tampoco una sombra, se los juro por mi vida. Después de lo que vi bajo la cama, no quise quedarme sola. Caminé con Gilberto en brazos hasta la casa más cercana. No estaba tan cerca, tuve que atravesar un buen tramo de tierra, pero en ese momento no me importaba. Al llegar toqué fuerte la puerta y casi de inmediato salió la vecina. Me miró sorprendida porque estaba agitada, con el niño sujeto en el rebozo y los ojos llenos de lágrimas. Le conté lo que había pasado. Le dije cómo estaba acomodando cosas en el cuarto cuando vi movimiento debajo de la cama. Mientras hablaba tenía miedo de que pensara que estaba loca o que me estaba inventando todo por el cansancio, pero no fue así. Cuando terminé, me tomó del brazo y con voz firme me dijo que lo que yo había visto podía ser un duende, o un chaneque, como les llaman algunos en el pueblo. Me explicó que esos seres buscaban a los niños pequeños, que aparecían sobre todo en casas solitarias, alejadas del resto de la gente.
Según ella, lo que había pasado en la casa tenía una explicación. Los pasos sobre las tejas, los ruidos de algo corriendo dentro, la sonaja que se movía sola y hasta los nudos desatados de la hamaca. Todo apuntaba a lo mismo. Alguien o algo estaba intentando acercarse a mi hijo. La vecina me preguntó si Gilberto ya estaba bautizado. En ese momento sentí un nudo en la garganta porque no lo habíamos hecho todavía. Pedro y yo pensábamos esperar un poco más, organizarlo con calma, pero no habíamos considerado que eso pudiera ser un problema. Ella me advirtió que eso era lo más urgente, porque era muy probable que aquel ser quisiera llevárselo. Me dijo que cuando un niño no estaba protegido era más fácil que esas cosas lo rondaran y buscaran apoderarse de él. Regresé a la casa con más miedo que nunca. Le conté todo a Pedro esa misma noche. Al principio se mostró incrédulo, pensaba que era el cansancio o la sugestión, pero cuando vio la seriedad con la que le hablé, comprendió que no era un invento. Decidimos no esperar más. En los días siguientes buscamos padrinos, gente cercana de confianza, y preparamos una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. No hubo fiesta ni nada grande, solo lo necesario. El día del bautizo me sentí diferente. No sé cómo explicarlo, pero mientras el sacerdote derramaba el agua sobre la cabeza de Gilberto y hacía la señal de la cruz, yo sentí un alivio profundo. Salimos de la iglesia con el niño en brazos y esa misma noche el ambiente ya era distinto. El aire se sentía limpio y el silencio de la casa volvía a ser un silencio de paz, no de amenaza. Con el paso de los días confirmé que todo había cambiado. Ya no volvimos a escuchar los pasos sobre las tejas ni los ruidos de algo corriendo dentro. La sonaja permanecía quieta y los nudos de la hamaca nunca más aparecieron desatados. Era como si todo lo vivido hubiera quedado atrás. Sin embargo, dentro de mí algo no se fue del todo. Nunca volví a dejar a Gilberto solo, ni siquiera por unos minutos. Durante todo el año que vivimos en esa casa lo vigilé de cerca. Dormía con él, lo cargaba mientras hacía las labores, y cada vez que lo acostaba en la hamaca lo observaba hasta que se quedaba completamente quieto. No importaba que el ambiente hubiera vuelto a sentirse ligero. No importaba que mi esposo me dijera que ya todo estaba bien. En mi interior quedó grabada la certeza de que alguien había intentado arrebatármelo. Y ese miedo, aunque más tenue, me acompañó siempre, recordándome que lo que había visto aquel día debajo de la cama no fue un sueño, fue real. Saludos, mi hermosa comunidad de huéspedes. ¿Cómo les está yendo? Espero de todo corazón que muy bien. Ya casi entramos a la mejor temporada del año, así que prepárense para todas las sorpresas que tendremos en el canal. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.